Breve biografía, de Santa Rosa de Lima. Isabel Flores de Oliva. Lima, 1586-1617, santa peruana de la Orden de los Dominicos, que fue la primera santa de América. Tras haber dado signos de una intensa precocidad espiritual, a los 20 años tomó el hábito de terciaria dominica, y consagró su vida a la atención de los enfermos y niños y a las prácticas ascéticas, extendiéndose pronto la fama de su santidad. Venerada ya en vida por sus visiones místicas y por los milagros que se le atribuyeron, en poco más de medio siglo fue canonizada por la Iglesia Católica, que la declaró patrona de Lima y Perú, y poco después de América, Filipinas e Indias Orientales. Santa Rosa de Lima nació el 20 de abril de 1586 en la vecindad del Hospital del Espíritu Santo de la ciudad de Lima, entonces capital del Virreinato del Perú. Era hija de Gaspar Flores, un arcabucero de la Guardia Virreinal Natural de San Juan de Puerto Rico, y de la limeña María de Oliva, que en el curso de su matrimonio dio a su marido otros 12 hijos. Recibió bautismo en la parroquia de San Sebastián de Lima, siendo sus padrinos Hernando de Valdés y María Orozco. En compañía de sus numerosos hermanos, la niña Rosa se trasladó al pueblo serrano de Quibes, localidad andina de la cuenca del Chillón, cercana a Lima, cuando su padre asumió el empleo de administrador de un obraje donde se refinaba mineral de plata. Las biografías de Santa Rosa de Lima han retenido vivamente el hecho de que en Quibes, que era doctrina de frailes mercedarios, la futura santa recibió en 1597 el sacramento de la confirmación de manos del arzobispo de Lima, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, quien efectuaba una visita pastoral en la jurisdicción. Aunque había sido bautizada como Isabel Flores de Oliva, en la confirmación recibió el nombre de Rosa, apelativo que sus familiares empleaban prácticamente desde su nacimiento por su belleza y por una visión que tuvo su madre, en la que el rostro de la niña se convirtió en una rosa. Santa Rosa asumiría definitivamente tal nombre más tarde, cuando entendió que era Rosa del Jardín de Cristo y adoptó la denominación religiosa de Rosa de Santa María. En Lima. Ya desde su infancia se había manifestado, en la futura santa su vocación religiosa y una singular elevación espiritual. Había aprendido música, canto y poesía de la mano de su madre, que se dedicaba a instruir a las hijas de la nobleza. Se afirma que estaba bien dotada para las labores de costura, con las cuales ayudaría a sostener el presupuesto familiar. Con el regreso de la familia a la capital peruana, pronto destacaría por su abnegada entrega a los demás y por sus extraordinarios dones místicos. Por aquel entonces, Lima vivía un ambiente de efervescencia religiosa al que no fue ajeno Santa Rosa. Era una época en que abundaban las atribuciones de milagros, curaciones y todo tipo de maravillas por parte de una población que ponía gran énfasis en las virtudes y el ideal de vida cristiana. En la adolescencia, Santa Rosa se sintió atraída con singular fuerza por el modelo de la dominica Santa Catalina de Siena. Siguiendo su ejemplo, se despojó de su atractiva cabellera e hizo voto de castidad perpetua, contrariando los planes de sus padres, cuya idea era casarla. Tras mucha insistencia, los padres desistieron de sus propósitos y le permitieron seguir su vida espiritual. Quiso ingresar en la orden dominica, pero al no haber ningún convento de la orden en la ciudad, en 1606 tomó el hábito de terciaria dominica en la iglesia limeña de Santo Domingo. Nunca llegaría a recluirse en un convento. Rosa siguió viviendo con sus familiares, ayudando en las tareas de la casa y preocupándose por las personas necesitadas. Bien pronto tuvo gran fama por sus virtudes, que explayó a lo largo de una vida dedicada a la educación cristiana de los niños y al cuidado de los enfermos.
Llegó a instalar cerca de su casa un hospital para poder asistirlos mejor. En estos menesteres ayudó al parecer a un fraile mulato que, como ella, estaba destinado a ser elevado a los altares. San Martín de Porres. Fueron muy contadas las personas con quienes Rosa llegó a tener alguna intimidad. En su círculo más estrecho se hallaban mujeres virtuosas como doña Luisa Melgarejo y su grupo de beatas, junto con amigos de la casa paterna y allegados al hogar del contador Gonzalo de la Maza. Los confesores de Santa Rosa de Lima fueron mayormente sacerdotes de la Orden de Santo Domingo. También tuvo trato espiritual con religiosos de la Compañía de Jesús. Es asimismo importante el contacto que desarrolló con el doctor Juan del Castillo, médico extremeño muy versado en asuntos de espiritualidad, con quien compartió las más secretas minucias de su relación con Dios. Dichos consejeros espirituales ejercieron profunda influencia sobre Rosa. Últimos años. Hacia 1615, y con la ayuda de su hermano favorito, Hernando, construyó una pequeña celda o ermita en el jardín de la casa de sus padres. Allí, en un espacio de poco más de 2 metros cuadrados, que todavía hoy es posible apreciar, Santa Rosa de Lima se recogía con fruición a orar y a hacer penitencia. Sus biógrafos cuentan que sus experiencias místicas y estados de éxtasis eran muy frecuentes. Según parece, semanalmente experimentaba un éxtasis parecido al de Santa Catalina de Ricci, su coetánea y hermana de hábito. Se dice que cada jueves por la mañana se encerraba en su oratorio y no volvía en sí hasta el sábado por la mañana. Se le atribuyeron asimismo varios dones, como el de la profecía. Según la tradición, profetizó su muerte un año antes. La historia sostiene que incluso salvó a la capital peruana de una incursión de los piratas. Santa Rosa de Lima sufrió en ese tiempo la incomprensión de familiares y amigos, pero todo ello fructificó en una intensa experiencia espiritual, llena de éxtasis y prodigios, sin perder jamás la alegría de su espíritu y la belleza de su rostro. Aficionado a componer canciones de amor con simbolismo místico. Llegó así a alcanzar el grado más alto de la escala mística, el matrimonio espiritual. La tradición cuenta que, en la iglesia de Santo Domingo, vio a Jesucristo, y éste le pidió: «Rosa de mi corazón, sé mi esposa». El 26 de marzo de 1617 se celebró en la iglesia de Santo Domingo de Lima su místico desposorio con Cristo, siendo Fray Alonso Velázquez, uno de sus confesores, quien puso en sus dedos el anillo simbólico en señal de unión perpetua. Con todo acierto, Rosa había predicho que su vida terminaría en la casa de su bienhechor y confidente Gonzalo de la Maza, contador del Tribunal de la Santa Cruzada, en la que residió en estos últimos años. Pocos meses después de su místico desposorio, Santa Rosa de Lima cayó gravemente enferma y quedó afectada por una aguda hemiplegia. Doña María de Uzátegui, la madrileña esposa del contador, la admiraba. Antes de morir, Santa Rosa solicitó que fuese ella quien la amortajase. En torno a su lecho de agonía se hallaba el matrimonio de la Maza Uzátegui con sus 2 hijas, doña Micaela y doña Andrea, y una de sus discípulas más próximas, Luisa Daza, a quien Santa Rosa de Lima pidió que entonase una canción con acompañamiento de vihuela. La Virgen limeña entregó así su alma a Dios, el 24 de agosto de 1617, en las primeras horas de la madrugada. Tenía solo 31 años. El mismo día de su muerte, por la tarde, se efectuó el traslado del cadáver de Santa Rosa al convento grande de los dominicos, llamado de Nuestra Señora del Rosario. Sus exequias fueron imponentes por su resonancia entre la población capitalina.
Una abigarrada muchedumbre colmó las calzadas, balcones y azoteas en las 9 cuadras que separaban la calle del Capón, donde se encontraba la residencia de Gonzalo de la Maza, de dicho templo. Al día siguiente, 25 de agosto, hubo una misa de cuerpo presente oficiada por don Pedro de Valencia, obispo electo de La Paz, y luego se procedió sigilosamente a enterrar los restos de la santa en una sala del convento, sin toque de campanas ni ceremonia alguna, para evitar la aglomeración de fieles y curiosos. El proceso que condujo a la beatificación y canonización de Rosa de Lima empezó casi de inmediato, con la información de testigos promovida en 1617-1618 por el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. Tras 5 décadas de procedimiento, el Papa Clemente IX la beatificó en 1668, y un año después la declaró patrona de Lima y de Perú. Su sucesor, Clemente X, la canonizó en 1671. Un año antes la había declarado además patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. La festividad de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto en la mayor parte de los países, pese a que el Concilio Vaticano II la trasladó al 23 de agosto.